La selección de casos que hace Allison, evidentemente son 16 casos, son los que ha elegido él. A lo mejor se podrían buscar otros diferentes, ¿no? Al margen de ellos. Pero vamos a darlos por válidos y no vamos a cuestionarlos porque para lo que nos interesa nuestro análisis de la actualidad los podemos dar por buenos, ¿no? Lo que sí es cierto es que Allison dice una cosa, y es que cuando en los cuatro casos de los 16 en los que se evitó llegar a la guerra, fue porque ambas partes hicieron concesiones muy sustanciales. Algo que no parece que esté ocurriendo en este momento. En este momento en el que China y Estados Unidos se están enfrentando, como dice el propio Allison, la cuestión definitoria del orden mundial para esta generación es si China y Estados Unidos pueden evitar caer en la trampa de Tucídides. Es decir, la cuestión para nuestra generación sería, para este siglo XXI, si Estados Unidos va a permitir un relevo en la hegemonía mundial por parte de China, de forma pacífica, o por el contrario no lo va a permitir y va a llegar a la violencia. Insisto, como ya le he mencionado varias veces, como decía Paul Kennedy, cuando una potencia en auge caída de las grandes naciones, un libro fantástico, cuando una potencia llega al máximo de su expansión y cuando comienza su retroceso es cuando se torna más violenta. Y eso es algo a tener en cuenta. Bueno, pues en este caso, una competencia que se establece además no solo entre primeras personas, entre China y Estados Unidos, sino también entre potencias regionales alineadas, India, Rusia, Irán, y estados directamente proxies, como es Corea del Norte, en el que se enfrentan ambas potencias, que es exactamente lo mismo que hicieron las dos ligas griegas que se enfrentaron, una controlada por Esparta y otra controlada por Atenas, que se enfrentase a través de Córcira, de los Melios, de las distintas polis, ciudades y repúblicas que tenían estaban aliadas con una de las dos potencias, ¿no? Bien, pues lo que tenemos claro es que son múltiples los factores que pueden influir favorable o desfavorablemente en que se produzca ese relevo entre potencias hegemónicas, pero Allison refleja cómo entre Atenas y Esparta se fueron produciendo de forma continuada una serie de desencuentros que fueron viciando las relaciones, y en cierto modo es lo que está ocurriendo también en este momento. Los desencuentros y las relaciones entre China y Estados Unidos cada vez se ven más deteriorados precisamente por la resistencia norteamericana a ser sustituido. Claro, también podríamos decir, bueno, ¿y por qué China quiere sustituirlos? No es que lo quiera sustituir, es que es una dinámica propia sencillamente de la historia, del desarrollo de las sociedades y de las comunidades humanas. En la actualidad, esta trampa de Tucídides que ha formulado Allison se ha recrudecido a partir del año 2011, en estos últimos 12 años. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos ha pasado 20 años ausente de la arena central. Del año 91 al año 2011, Estados Unidos era la potencia unipolar, estaba convencida de que había obtenido la victoria absoluta, ¿no?, del modelo cosmopolita neocantiano, que estábamos ante el fin de la historia, que ningún régimen podía sustituir a la llamada democracia liberal, al orden liberal de las naciones, y que por lo tanto cualquier cuestionamiento del mercado, de la globalización norteamericana, del mundo atlántico, de lo que Borrell llama el jardín de la anglosfera, era sencillamente un disparate, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que cuando China se desarrolla y ya entra en la Organización Mundial de Comercio, ve que su situación no solamente es cuestionada, sino que está seriamente en peligro. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos tenía y representaba el 50% de la producción mundial, mientras que China e India solamente eran el 5% en los años 80, hace 40 años. Repito, Estados Unidos y Europa Occidental eran el 50% de la economía, China e India el 5%. Pero el Fondo Monetario Internacional, para que vean que no es una entidad contraria a los intereses de Estados Unidos, ya anunció que en 2021 la economía de estos dos gigantes asiáticos, China e India, suponía el 28% de la producción mundial
y superaba en breve a la de Estados Unidos y Europa Occidental. Vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la producción de Estados Unidos representaba el 50% solo de Estados Unidos, el 50% del mercado económico, que en 1980 era el 22%, y que a día de hoy, en 2010, tan solo representaba el 16%, mientras que China partió del 2% de la economía mundial en el 80 y estaba en el 18% en 2016, y a día de hoy China, como potencia económica, ha superado a Estados Unidos, lo que ha provocado una reacción de este que ahora vamos a ver. Lo que sí, y cuidado, y un dato curioso, si sumáramos a la altura de 2016 y antes de la pandemia las economías China y de Estados Unidos, tendríamos el 40% de la economía mundial. Es decir, seguiríamos sin alcanzar entre los dos el porcentaje del PIB mundial que tuvo Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y esto es importante para que nos hagamos una idea de la magnitud del poder norteamericano en estos últimos 80 años. ¿Cómo ha reaccionado Estados Unidos a este auge de Atenas? ¿Cómo ha reaccionado Esparta, esta potencia de la guerra? Bueno, pues Obama empezó a cambiar el paradigma con el anuncio de un giro estratégico en la política exterior para enfocar su atención política y militar en Asia-Pacífico en aproximadamente a principios de enero de 2011. De hecho, el día 22 de enero fue cuando se publicó el artículo que he mencionado antes, de Allison, en el New York Times, el 22 de enero de 2011. Y declaró una cosa curiosa. En aquel artículo se publicó una cosa curiosa, y es que esto, a los que hayan visto el directo anterior, les recordará algo. Y es que, hablando en términos de la geopolítica británica de Mackinder, Obama hablaba de Asia-Pacífico como el pivote, como el eje del giro de Estados Unidos. Bien, Bien, pues Obama hizo un discurso ante el Parlamento australiano el 17 de noviembre de 2011 en el que mencionó, durante el viaje que hizo a la región, en el que mencionó el interés de Estados Unidos en Japón, la península de Corea, Corea del Sur, Nueva Zelanda, en los países, básicamente, quitando a Japón, que forman parte de la Commonwealth británica, y en la necesidad de crear una potencia militar equivalente a la de la OTAN, que teóricamente no se extendería, los lazos de la OTAN, el paraguas de la OTAN no se extiende al Pacífico, cosa que están discutiendo si hacer de la OTAN un tratado planetario o no, para de esta manera poder enfrentar a China. Y evidentemente, todos estos territorios tienen un papel fundamental, porque son los territorios a través de los cuales China obtiene su salida a aguas abiertas al océano en el Pacífico. Por eso que Estados Unidos quiera controlar todas las aguas del mar de China, porque de esa manera puede, una vez más, como hemos visto antes, la potencia talasocrática puede estrangular el comercio de la potencia telurocrática. Y en el fondo eso es lo que pretende Estados Unidos, y por eso el propio Biden ha pasado de no firmar y no apoyar las políticas pro-Taiwán hace 3 años a, en este momento, durante su presidencia, haber declarado en 2 ocasiones que estaría dispuesto a defender la isla de Taiwán con fuerzas norteamericanas. Bien, después de estos 20 años de ausencia, realmente Estados Unidos, ¿dónde ha estado? Pues ha estado distraído en la cuestión de lo que llaman la zona MENA, que son todos los países del Magreb, que van desde Marruecos hasta Egipto, y con el tema de las guerras árabes, de las revoluciones de colores, de la guerra de Siria, es decir, en la cuestión de Israel, de Cisjordania, en el aumento de la influencia rusa en el Mediterráneo oriental, sobre todo por su presencia en Siria, y también porque en ese escenario ha hecho aparición China con una penetración importante que ha sido a través de ese tridente que forman el petroyuan oro, ¿no? Una moneda china respaldada en oro y con una capacidad de penetración brutal, porque, como veremos,
China ha alcanzado la vanguardia tecnológica en aspectos como el 5G.